Son las 2:36 de la tarde y es momento de conversar con nuestra querida Rachel Watson. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por la ansiedad. La ansiedad, un sentimiento rarísimo en realidad, que los niños definen como mami no sé qué me pasa, ¿no? Cuando los bebés tienen ansiedad siempre dicen, mami no sé qué me pasa, mami no sé qué quiero. Esa sensación como de desasosiego que a veces es pasajera, pero que puede traernos problemas serios en nuestra vida cotidiana. Rachel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos como siempre esta tarde. Un gusto. Hola Patricia, buenas tardes, ¿cómo estás? Encantada de estar con ustedes. Y sí, pues los problemas de ansiedad, dado el tema que estamos viviendo, la coyuntura, ha hecho que muchos niños y adolescentes se incremente este tipo de sintomatología y es preocupante porque muchos papás de verdad no saben qué hacer, cómo ayudar a sus hijos, ¿no? Entonces lo primero y más importante es poder observar con detenimiento qué es lo que está ejecutando mi hijo en sus acciones, en su conducta, si hay cambios de conducta que me preocupen, por ejemplo, verlo tal vez muy tranquilo, muy nervioso, preocupado. Los niñitos también expresan verbalmente sus temores, ¿no? Uh-huh. Algunos no con tanta facilidad, pero sí, a veces te dicen, mamá, tengo miedo. Además, por ejemplo, lo manifiestan en sus actitudes inmediatamente. De repente a muchos papás les ha pasado que van a salir a la calle y el niño le dice, no salgas, no vayas, ten cuidado con el coronavirus, ¿no? Entonces, sí es una situación para ellos también complicada, pero que con una cercanía por parte de los padres adecuada, una empatía, entender lo que están sintiendo y una explicación clara de acuerdo a su edad puede ayudar a disminuir esos niveles de ansiedad. Las crisis de ansiedad ya graves en adultos se tratan normalmente con terapia y medicación, pero a los niños no, pues no los vas a estar medicando tan chiquitos y a veces notamos cosas en los niños como que se comen las uñas desde muy chiquititos, ¿no es cierto? Uh-huh. O empiezan a comer sin parar desaforadamente y uno dice, ¿qué le pasa? Si normalmente no quiere comer nada y está que se come todo lo que se le pone al frente y suelen ser como algunos signos externos de ansiedad. ¿En qué se deben fijar los padres, Rachel, y qué pueden hacer con ellos? Niños y adolescentes, que también son otro grupo complicado, ¿no? Claro, cualquier cambio de conducta abrupto en nuestros hijos, por ejemplo, si venía realizando las cosas de una manera y cambia de un día a otro, o tal vez con cierta frecuencia empieza a haber conductas que antes no observábamos y que no son adecuadas, que no ayudan, como comerse las uñas o comer en exceso, ya es una señal de alarma que el padre no debe descuidar. Uh-huh. Tiene que poder intervenir y lo primero es tratar de entender qué puede estar pasando en su hijo, a qué se debe esa conducta. Y ayuda mucho el poder observar y determinar en qué momento se presenta. ¿Cuándo es que, por ejemplo, se comen más las uñas? Cuando está sin hacer nada o cuando de repente está en el momento de las clases y tiene que responder, porque las ansiedades responden a distinto tipo de situaciones. El organismo se activa porque se activa en la parte de temor nuestra, ¿no? La ansiedad nos ayuda a protegernos frente a un posible daño que podamos tener, que puede ser físico como puede ser emocional, ¿no? Entonces también, por ejemplo, frente a la amenaza de quedar en ridículo en una clase porque no supe qué decir, o frente a la amenaza también de enfermarme, etcétera, se van activando distintos tipos de ansiedad. Entonces, los papás primero tienen que, si identifican estos cambios, el poder, si el niño o la niña, o ya es adolescente, tiene la posibilidad de hablar, conversar y preguntarle qué le está pasando, pero no necesariamente asociado al comerse las uñas, ¿no? Porque a veces muchos papás dicen, ¿y por qué te comes las uñas? Cuéntame. Claro, esa es la peor pregunta, ¿no? La uña es el dato, no es el objetivo, digamos, ¿no es cierto? Es como un iceberg, es la puntita del iceberg. Me estoy comiendo las uñas, ojo, algo me está pasando, mamá, papá, ¿no? Entonces hay que averiguar qué hay detrás, debajo, y eso lo averiguamos observándolo y también conversando con él en distintos momentos. Por ejemplo, si estamos en un momento que tiene que estudiar y lo notamos que se empieza a comer las uñas, en vez de preguntarle por qué te comes las uñas, es preguntarle, hijo, ¿qué pasa? Claro. ¿No estás entendiendo qué necesitas o qué te pone nervioso cuando estás en tus clases? ¿No? Ese tipo de preguntas que ayudan a que ellos vayan expresando lo que sienten y poder nosotros orientar y ayudar. Pero si ya la conducta se dispara y no podemos nosotros, por más estrategias que usemos, ayudar a nuestro hijo, pues ahí sí ya recurrir a la ayuda profesional del psicólogo, y el psicólogo va a definir, de acuerdo a lo que encuentra,
si es que es necesario que el niño o el adolescente sea visto por un psiquiatra, porque sí hay psiquiatras infantiles que ayudan a los niños también a estabilizarse emocionalmente. Nosotros de niños nos largaban el agua de azar, ¿no? Cada vez que nos poníamos nerviosos nos daban esta agua con sabor amargo y según las mamás con eso te tranquilizabas. No sé si les funcionó o no, pero recuerdo etapas de mi niñez en las que por alguna razón tenía mucho miedo, mucha angustia, mi mamá aparecía inmediatamente con el agua de azar. La vida creo que era más simple. Por ejemplo, Rachel, están empezando a proliferar, he escuchado en dentistas que señalan que tienen estos casos de chicos y adultos también que llegan con las muelas destruidas porque apretan los dientes en la noche. El otro día incluso conversaba con una podóloga y me decía que los adolescentes están destruyendo las uñas de los pies de puro ansiosos que están ahí sentados jalándose el pellejo del pie, que es un típico comportamiento hasta que puede ser inconsciente. Bueno, el de las muelas ni se diga, porque ese uno lo hace dormido. Esos son signos de alerta, ¿no? Sí, cualquier sintomatología física que se traduzca en el cuerpo, en un daño al cuerpo de alguna otra manera, un daño no intencionado necesariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, la contractura de acá, como tú dices, es la fuerza en la noche, el morder por la ansiedad que tienes en el día muchas veces. Hay chicas, el otro día conversaba con una chica, me decía, ya de día, me decía, Rachel, ahorita estoy con la mandíbula toda contracturada, no puedo ni pasar, ¿no? Y estaba con un fuerte estrés. Entonces, este tipo de alertas también corporales son importantísimas. No solo esas, hay muchísimas. Dolores de cabeza sin causas aparentes, porque es distinto es que yo entienda por qué le duele la cabeza, tal vez está con un proceso viral, el doctor ya lo vio, pero cuando ya se descarta todo lo médico, ya hay sintomatología física, ahí hay un problema emocional que atender porque el cuerpo es el que está hablando, entonces hay que ayudar a nuestro hijo. Incluso se pueden dar hasta manifestaciones dermatológicas en algunos casos, claro, cuando hay mucho estrés. Ahora, Rachel, es claramente una de las cosas que ayuda mucho a los chicos con sus emociones es el deporte, es moverse, saltar, y no pueden, y ese es uno de los dramas más grandes, y los adultos también, hay que decirlo, muchísima gente metida en su casa mucho tiempo con predisposición a la depresión, pero no porque tengan nada malo, ¿no? 1.000 millones de personas en el mundo, según la OMS, viven con algún trastorno mental y entre el 35 y 50% nunca se hubieran recibido un tratamiento, y me imagino que en el Perú ese número es incluso mucho más alto. Es natural que en esta sensación de encierro y de temor se disparen los niveles de ansiedad y de depresión. ¿Qué se puede hacer? Porque nos da la impresión que en este momento la salud mental no está siendo prioridad en el tratamiento de la pandemia, y eso es una pandemia silenciosa. Tenemos que trabajar mucho, Patricia, en nuestro autocuidado y en el cuidado de nuestra familia. ¿Y esto qué significa? Poder establecer rutinas también que nos ayuden a estar mejor emocionalmente. De todas maneras vamos a tener emociones desagradables, eso no cabe duda porque estamos viviendo una coyuntura difícil, estamos enfrentando todos una crisis y cada uno y cada familia tiene sus propias batallas, desde las económicas, los conflictos en las relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es poder identificar ¿dónde está la fuente de nuestra ansiedad o tal vez de nuestra tristeza? Todavía no lo quiero llamar depresión porque hablar de depresión implicaría que cada uno también tenga un diagnóstico clínico, ¿no? Pero sí hay mucho desgano, desmotivación, sobre todo los adolescentes la están pasando muy mal, porque el niño, mal que bien, de todas maneras, el universo de la casa y los padres sigue siendo importante, aunque también es importante que sociabilice, pero hay una buena parte que en la casa se siente cómodo el niño todavía, pero el adolescente ya necesita estar con su grupo de amigos, salir, divertirse sanamente y no lo están pudiendo hacer, ¿no? Entonces hay que detectar en mi familia quiénes estamos, qué edades tenemos y qué problemática está enfrentando cada uno para ver cómo nos podemos ayudar entre todos, cómo nos podemos cuidar. Es básica la comunicación, el poder conversar sobre cómo estamos, el llegar a acuerdos también en la dinámica familiar, porque hay dinámicas que en vez de ayudar a la salud mental entorpecen. Empeoran estos síntomas. Efectivamente. Última pregunta, Rachel. Los adolescentes son complicados porque además ya son complicados de por sí sin pandemia, y he escuchado mucha madre quejarse de que los chicos se han vuelto insolentes, están de mal humor, pero el mal humor, la irritabilidad también es una manifestación de la ansiedad. La ansiedad te pone irritable. Entonces, no considerarlo todo una falta de respeto, siempre poniendo límites, por supuesto, pero no asumir que el chico está con ganas de fastidiarla a uno, ¿no? A veces son otras cosas, ¿no? Claro, todos los que somos papás de adolescentes tenemos que primero tener bien claro qué ocurre en la adolescencia y qué conductas son esperadas.
Y es esperado que los chicos nos refuten, nos digan no estoy de acuerdo, porque ya van formando su propio criterio. El tema es que tienen que aprender a hacerlo con respeto. Sin embargo, sí la están pasando mal y eso hay que entenderlo mucho. Y eso no significa dejarlos hacer lo que ellos quieran, pero sí entenderlos y llegar a acuerdos. Con los adolescentes funciona mucho la negociación. Ok, yo voy a ceder en esto, hijo, pero yo necesito que tú te involucres en esto, ¿no? Cada uno gana, es como una transacción. Obviamente hay cosas que no se negocian, ¿no? Si mi hijo viene a decirme, mamá, me estoy deprimido, vamos a tomarnos un trago, y es un adolescente, le voy a decir que no, ¿no? Pero si es una cosa en la que yo puedo ser un poco más flexible, por ejemplo, ellos están resintiendo mucho el no tener el contacto con los amigos. Si antes le ponía de horario para el celular, que hasta las 9 de la noche, voy a poner un ejemplo, no lo usé, pues le puedo dar una hora más, porque necesita socializar, pero tampoco le voy a dar hasta las 3 de la mañana, ¿no? Entonces es bien importante usar nuestro criterio como adultos para ver en qué podemos negociar y cómo y ayudarlos. Ahora, si está muy irritable, demasiado, hay que entender que la depresión en los adolescentes se manifiesta con irritabilidad. Ojo, no todos los que están irritados están con depresión, ojo, pero sí puede ser un síntoma si a eso se suma que está desganado, que no quiere cambiarse, no quiere bañarse, no quiere comer, te dice verbalmente qué sentido tiene todo esto, estoy aburrido. Está tirado en su cama todo el día mirando el techo, ¿no? Señal de alarma, claro. Tú te das cuenta que tiene la computadora prendida en la clase, pero que en realidad no está prestando ninguna atención, ¿no? Difíciles tiempos, pero hay que mirar a los chicos con ojos de tratar de entender, no de tratar de castigar. No son épocas, no son épocas normales, no hay que tratarlos como si estuviéramos en una situación habitual. Muchísimas gracias, Rachel. Siempre interesantísimo conversar contigo y creo que muy útil para todo nuestro público. Las 2:47 de la tarde. Vamos a una pausa, volvemos inmediatamente.